tema que, aunque muchas veces permanece detrás de la operación diaria, tiene un impacto directo en la capacidad de las organizaciones para responder, adaptarse y seguir creciendo. Esto es la gestión de la información. Agradezco a la Cámara de la Industria Alimentaria de Jalisco, la CIAC, por su colaboración y por brindarnos este espacio para compartir experiencias, reflexionar sobre los retos que enfrentan hoy las organizaciones en torno a la continuidad operativa. Y bueno, el cumplimiento y la gestión de información. Nos da mucho gusto contar con participantes de distintas organizaciones porque precisamente uno de los aspectos más interesantes de este tema es que independientemente del giro o el tamaño de la empresa, todos enfrentamos retos similares. Entonces, bueno, estaremos conversando precisamente durante aproximadamente 45 minutos sobre una estrategia adecuada de gestión de la información y cómo ésta puede convertirse en un habilitador de continuidad operativa, el cumplimiento regulatorio y la capacidad de adaptación de las organizaciones. En esta sesión, les aclaro, el chat va a estar todo el tiempo disponible. Por favor, dudas, comentarios, nos los van poniendo ahí. Nosotros al final de la sesión vamos a dar unos minutos para responder la mayor cantidad posible a estas inquietudes. Y bueno, la sesión, ya sabemos, está siendo grabada. Posteriormente la vamos a compartir, les vamos a compartir el enlace para que la puedan revisar o compartirla con su equipo. Y bueno, como algunas personas no nos conocen, como dijo Rocío, mi nombre es Diana Vaca, soy ejecutivo de cuenta de IC y bueno, tendré el gusto de acompañarlos como moderadora durante esta conversación. Quisiera presentarles rápidamente a IC. Somos una consultora de gestión de información, automatización de procesos y transformación digital. Desde hace más de 14 años, acompañamos a las organizaciones de distintos sectores en Latinoamérica a simplificar la forma en que gestionan su información y optimizan sus procesos de negocio. Somos partner de tecnologías líderes como Highland, nuestra panelista Adela viene de Highland. Y bueno, hemos desarrollado soluciones que ayudan a las organizaciones a gestionar de forma más eficiente su contenido, automatizar los procesos, fortalecer el cumplimiento normativo y aprovechar mejor el conocimiento que generan cada día. Eso que no se pierde es bien importante. Bueno, a lo largo de los años hemos aprendido que la continuidad operativa no depende únicamente de la tecnología, depende de la capacidad que tiene una organización para acceder, comprender y utilizar su información cuando más la necesita. Y justamente de eso vamos a estar conversando hoy. Entonces, quiero por favor presentar, y nos acompaña Adela Rodríguez. Ella es Industry Manager de Highland en Latam. Y también nos acompaña Cecilia, ella es directora de marketing en IC Technologies. Y les dejo la palabra. Adelante. Perfecto, muchísimas gracias Diana, Rocío, pues un placer el tener este espacio para platicar con la SIAC. Pues básicamente yo quiero darles una introducción porque se habla mucho exactamente sobre qué es continuidad operativa. Pensamos generalmente que eso es pues básicamente que la operación no se tenga, ¿no? Esto está centrado en la planta, en que producimos y transformamos materia para generar un producto tangible. Entonces, está claro que obviamente cuando pensamos en continuidad, pues estamos pensando en líneas de manufactura, en que esté la maquinaria disponible, que haya personal capacitado, también obviamente que tengan ustedes todos los planes de contingencia para enfrentar cualquier incidente. Pero a veces creo que se nos pasa un poco de vista que no solamente la continuidad operativa es mantener una planta en funcionamiento. También es que la organización sea capaz de responder a cualquier exigencia, no importa cuál sea y aparte de quién venga, que puede ser un auditor, puede ser un cliente, una autoridad sanitaria, un nuevo mercado. Entonces, que realmente pueda responder al cómo se le exige y que tenga toda su infraestructura operando al 100. Entonces, esta parte que sería como del back office es
adaptarse a cambios constantes y mostrar que no solamente lo están operando, sino que ustedes pueden demostrarlo fehacientemente a nivel administrativo. Entonces, por eso nosotros vemos que queremos platicar de ese lado, ¿no? ¿Qué pasa con la continuidad operativa administrativa? Entonces, hemos trabajado pues ya por bastantes años en la industria y hemos visto mitos recurrentes en torno a esta continuidad. El primero que nos toca muchísimo es pensar que todo depende de la maquinaria y de los procesos de manufactura. Sabemos que es una buena práctica y que es indispensable, por supuesto, pero que si nosotros nos enfocamos por completo en invertir en automatización, en eficiencia y en capacidad productiva, entonces vamos a bajar unos 5 minutos el tiempo de producción. Vamos a optimizar el pH. Sí, vamos tal vez a poder secar más rápido nuestra materia prima, pero, ¿qué pasa si por detrás hay un cliente que te pide evidencia de un lote o de una autoridad que requiere, por ejemplo, la trazabilidad de un proceso? Entonces, ahí tenemos un problema porque la maquinaria ya no está respondiendo a esas exigencias y entonces puede esto empezar a entorpecer que solamente planta sea un foco y una prioridad estratégica. Entonces, hay que abrirlo un poco más. También otro que nos hemos encontrado mucho, y levanten la mano si se sienten identificados, por favor, es yo tengo mi administración controlada porque tengo un monitoreo de mi inventario. Por supuesto que esto es indispensable. De nuevo, es que estos son focos, claro, saber qué productos tenemos, saber qué está en nuestras bodegas, qué entra, qué sale. Bueno, pues por supuesto que no se puede quitar su relevancia. Pero más allá de eso, también necesitamos saber qué se produjo, cómo, qué controles pasó, qué documento respalda que nosotros estamos cumpliendo con esos procesos y si realmente podemos demostrarlo al momento de un cumplimiento. Entonces, por eso creer que estamos cubiertos, ya cuando una organización ha crecido lo suficiente como para entrar a nuevos mercados o tiene una gran cantidad de productos que ejecuta, el pensar que con un ERP, que seguro todos están ustedes familiarizados, o con, pues, sí, la suite de Office y entonces tener posibilidad de hacer nuestros reportes en nuestro Excel y demás, está todo controlado, puede ser un foco de riesgo. Y finalmente, el tercer mito es que lo importante es ejecutar, pero documentar puede ser pues más un proceso burocrático. El pensar, bueno, es que yo ya lo hice, pero realmente documentar pues implica esta parte aburrida de meter en un documento y entonces, ¿para qué, no? Con que yo lo pueda hacer rápido es suficiente. Pero hoy en día sabemos que esta industria es altamente regulada, entonces ya no basta con hacer las cosas bien. Tenemos que demostrar que así se hicieron. Entonces, por eso, cuando la evidencia no aparece y entonces surge un problema, esta cuestión que pensábamos burocrática o documental se convierte en un problema operativo y hasta punto crítico. Entonces, por eso sin registro tampoco podemos pues replicar procesos, no podemos capacitar, medir, optimizar. El conocimiento se queda en las personas nada más y no se queda a nivel institucional. Entonces sabemos que eso puede implicar riesgos al momento de hacer ajustes y al momento de movernos hasta que el mismo haya rotación de personal, ¿no? Entonces quería como que nos quedáramos con esto en mente para abrir un poco más el concepto de qué es una continuidad operativa y también el considerar qué tiene estos tres puntos que yo les platicaba en común. Y es que sí, es importante y es vital la parte productiva, pero hay otro foco que a veces se nos olvida, que es un habilitador para que podamos garantizar que una planta opere de una manera eficiente, que es la información. Entonces, la información como acá les pongo va más allá de inventarios o reportes, es el conocimiento integral de su organización, porque la industria lleva muchísimo tiempo perfeccionando cómo fabricar productos, lo hace increíble, ese es su foco, pero ahora es cómo
podemos sostener esa información y hacerla de una forma optimizada. Entonces, eso es lo que les queremos venir a platicar hoy. Pero bueno, yo les decía, ¿no? No, la información no solamente es inventarios. Ok, entonces, ¿a qué me refiero? Y entonces por eso les quiero traer este concepto que se llama dark data o datos oscuros, datos invisibles o no estructurados, porque generalmente cuando pensamos en información, como les decía, ¿no? Pensábamos en nuestro inventario, pero realmente muchísima de la información que ustedes producen, no solamente a nivel producto, sino cuando están con clientes, con sus proveedores, con el mismo personal, es, y que es la que sostiene el día a día de la operación, es esta categoría de data no estructurada. Entonces, hablamos de procedimientos, especificaciones, certificados de calidad, análisis de laboratorios, este, podemos pensar en recetas, imágenes, también hasta evidencias y no solamente documentos que sean en texto, también contenido implica también videos, eh, este, hasta audios, entonces correos electrónicos. Entonces, toda esta información, que es una gran gama, como pueden ver, llega de diferentes lugares. Puede haber canales que se los manden desde sus proveedores, las entidades normativas o regulatorias extranjeras, los certificadores, los clientes. Entonces, es un mundo de información del cual generalmente, y aquí por eso les pongo este número, solo utilizamos el 20%. Tenemos visibilidad de algunos datos que están ahí, pero este 80% son los datos ocultos. Es aquello que está inmerso en este gran universo de información, a lo cual es difícil encontrar, acceder, que están diciendo, ay Dios, ¿dónde se quedó eso, no? O tengo un documento de 50 páginas de un manual de procedimiento de ejecución. Entonces, ¿cómo saco esa información de forma eficiente y rápida? Entonces, esta información generalmente va a depender de lectura, de ubicación y de interpretación. Porque entonces tenemos que encontrar, tenemos que leer dónde está, acá está el dato relevante y después, en muchos casos, interpretarlo. Entonces, es por eso que llega a ser compleja su gestión y que además suele estar por todos lados regada. En muchos casos está, ok, en mi RP, está en unas carpetas compartidas, la tengo en mi computadora, la tengo hasta en unos USBs, la tengo en correos, en un drive. Entonces, como no sabemos dónde está, no hay un procedimiento real, entonces esto se empieza a complicar, ¿no? Y entonces cada departamento administra su propia versión de su realidad, busca sus respuestas, se entorpece. Entonces, ahí es donde entra esto que ponemos, que es cuando la basura entra, basura sale. Esta fragmentación genera silos de información. Entonces, hay un fenómeno que implica que, entonces, como todo está fragmentado, cada área tiene lo suyo, no tienen certeza de qué es lo correcto o qué no, hay información incompleta, duplicada, hasta desactualizada. Entonces, pues, si ustedes toman esa información para tomar decisiones, pues, por supuesto, puede llegar a hacer que bueno, esa respuesta no sea confiable, tampoco el resultado, ¿no? Entonces, no hay gobernanza, no hay certeza en la información y nos hacemos dependientes de la gente. ¿Dónde dejaste esto? ¿Te acuerdas qué te dijeron? Entonces, al final, ¿qué pasa cuando no hay un procesamiento homogéneo de esta información? Pues ya no hay respuestas claras, hay cuellos de botella, hay muchas excepciones. Entonces tenemos que estar cambiando nuestros procedimientos para ajustar al momento y entonces, sí, tal vez nuestro producto puede salir en cuestión de minutos, pero tal vez el alta de proveedor o una orden de compra nos tarda 15 días en poderse gestionar. Entonces, ahí, por más que seamos ágiles en planta, pues esta agilidad operativa ya no existe y ya no estamos respondiendo a las necesidades de nuestros clientes en la actualidad. Entonces, ¿cómo ves si nos platicas, Ade, sobre cómo impacta esto en la operación? Justo, gracias, Ceci. Sí, si bajamos todo esto a la operación diaria,
La realidad es que la información aparece en absolutamente todos los puntos del negocio, como estaba comentándose, si lo vemos en compras, en producción, en calidad, en mantenimiento, no necesariamente está atado, digamos, y localizado únicamente en el inventario. En realidad, toda esa información, ese contenido que generamos está en todos los departamentos y lo generamos constantemente todos los días. Entonces, cuando la información fluye bien, ¿verdad? Cuando los procesos están como llevándose a cabo y como que ahí vamos campechaneándonos con parches manuales, ¿verdad? Donde las personas están ahí básicamente juntando, digamos, los procesos, ¿verdad? Haciendo esa conexión entre los procesos cuando faltan, digamos, tecnologías para que lo hagan. Casi no lo notamos, no notamos cuando hay fricción, pero cuando no fluye, por ejemplo, cuando de repente tenemos un pedido más alto, ¿verdad? De repente tenemos una orden de compra demasiado grande o nos falta materia prima y o sea, nos vuelca la operación, digamos, al momento que esa irregularidad o ese proceso anormal sucede, ahí sí, obviamente empezamos a ver esa fractura, digamos, dentro de la organización, empezamos a ver dónde las personas no pueden hacer ese puente, ¿verdad? Porque no podemos siempre, obviamente no queremos depender nunca o de tener nunca una línea de producción, ¿verdad? Pero ese va a ser nuestro último recurso, pero sí vamos a empezar a ver dónde los procesos de compra se empiezan a ver afectados, ¿verdad? Donde quizá no encuentro el proveedor indicado porque no tengo los registros del proveedor o se están tardando demasiado en darme una aprobación. Entonces, ese es el punto central de todo lo que estamos compartiendo hoy con ustedes. Es que si la información no es algo que vive aparte de la operación, es algo que está dentro, es una constante dentro de ella. Y si esa constante está dispersa, incompleta, si la tenemos repetida en diferentes OneDrive, si tenemos personas que están copiando información de un sistema para meterlo manualmente a otro sistema, estamos metiendo mucho riesgo a la operación, ¿verdad? Y eso puede limitar la capacidad de operar con agilidad y en realidad tener esa respuesta ágil que queremos. Entonces, la pregunta no es si tenemos la información, la pregunta realmente es qué tan rápido, qué tan confiable y qué tan útil es acceder a esa información cuando la operación realmente la necesita, ¿verdad? Porque estamos viviendo en una era donde si algo tenemos es información. El problema es cómo la podemos utilizar. Entonces, cuando la información no está bien conectada, el impacto inicial que vemos inmediato es en lo operativo. Tenemos a los equipos que están perdiendo tiempo buscando documentos, llamando a diferentes departamentos, porfa, pásame la información, porfa, hazme esa aprobación. Estamos duplicando procesos, ¿verdad? Para poder en realidad hacer esos procesos fluir. Y muchas veces eso tiene un costo que no lo vemos inmediatamente, ¿verdad? No lo vemos en un impacto financiero inmediato, ¿verdad? Pero sí vemos el desgaste en la operación. No lo vemos como una máquina apagada, porque como bien sabemos es lo último que queremos hacer, pero sí tenemos aprobaciones que tardan mucho, reportes que tenemos que armar manualmente o información o reportes armados con información que en realidad no estamos súper confiables de que esa sea la información real, ¿verdad? Tenemos mucha gente y muchos clientes nuestros, prospectos y personas con las que hablamos seguido que nos dicen que ellos manualmente están generando esos reportes de diferentes sistemas. Entonces, ustedes imagínense la cantidad de riesgo que estamos metiendo al hacer eso manualmente, ¿verdad? O sea, porque tenemos una persona ahí gestionando por Excel, ¿verdad? Que todos lo hacemos, ¿verdad? Pero no es lo ideal, ¿verdad? Eso en realidad sí nos deja en una operación muy lenta, ¿verdad? Nos quita mucho tiempo, nos quita mucha energía, nos quita muchos recursos. Y aunque parezca algo que está netamente del lado administrativo de la operación, en realidad sí nos impacta directamente la capacidad de responder rápido, tomar decisiones, ¿verdad? Y operar toda nuestra empresa, digamos, con menor costo. Entonces, en pocas palabras, la continuidad operativa empieza a deteriorarse mucho antes de que nos damos cuenta realmente. Entonces, sí, los motivo, digamos, los quisiera motivar a hacer esa introspección real en sus procesos, ¿verdad? En cómo en realidad estamos alimentándolos, ¿verdad? ¿Qué contenido es el que estamos usando? Y si tenemos todo lo que necesitamos para hacer que fluyan de la manera más ágil posible. Entonces, si no sé si le quieres dar a la siguiente slide, pero lo interesante de todo lo que les estoy comentando es que lo más interesante para mí es que no es un reto particular de esta industria y no nomás de un departamento ni de un rol, esto solamente pasa en planeación. No, esto pasa en todas las industrias y a mí particularmente que me toca trabajar mucho con empresas desde México hasta Argentina, lo vemos en todos lados. Todo el mundo está operando con las mismas presiones. Tenemos una presión por eficiencias,
por responder más rápido, por siempre mantener el cumplimiento, ¿verdad? Eso lo vemos en todos lados. Generar mejores experiencias, no solamente para nuestros clientes, sino para nuestros mismos usuarios, ¿verdad? O sea, nuestros mismos colaboradores. Intentar de hacer que el trabajo sea más ameno a todo mundo, ¿verdad? Y siempre, siempre, siempre escalar la transformación porque nuestros clientes nos lo piden, ¿verdad? Entonces, sí, podemos ver que en un equipo de operaciones quizá lo vive netamente como presión por eficiencia y cómo saco más producto. Finanzas quizá lo vive como cómo aumento esa trazabilidad y el control, ¿verdad? Cómo tengo todo ese presupuesto, cómo puedo armar todas esas proyecciones. Pero en realidad, aunque sean diferentes roles, las presiones son las mismas. Entonces, cuando hablamos de continuidad operativa desde la información, no estamos hablando de un proyecto aislado de tecnología o de documentación, estamos hablando de una capacidad transversal del negocio. Entonces, aquí vale la pena que tomemos como un segundito aquí como para reflexionar que en realidad no es un problema de sistemas, ¿verdad? Porque la reacción natural de todos nosotros y cuando empezamos a tener cuellos de botella o cuando empezamos a darnos cuenta, ¿verdad? Que hay una fricción, lo primero que pensamos es, necesito otro sistema, necesito otra plataforma, necesito comprar otra herramienta, necesito contratar más gente, ¿verdad? Pero muchas organizaciones ya tienen suficientes sistemas. Tenemos su ERP, su CRM, su sistema de calidad, probablemente tengan alguna herramienta de logística, ¿verdad? Tienen un montón probablemente de carpetas corporativas. Todo eso ya existe. Y el problema no siempre es falta de tecnología, es que la tecnología no está trabajando como un ecosistema, ¿verdad? Todas las tecnologías están trabajando como aisladas, cada sistema está manejando su propia información, ¿verdad? Y al no conectar esa información y el flujo de la información, en realidad no podemos agilizar esos procesos, ¿verdad? Porque seguramente cada sistema hace excelentemente su función, pero la debilidad de todo esto es que si no tenemos esa conectividad, el proceso completo sigue y siempre seguirá dependiendo de pasos manuales, de búsquedas, de reprocesos, de confírmame por correo, de mándame una llamadita, ¿verdad? Todo esto nos impide, digamos, de realmente transformar a nuestra operación. Entonces, más que sumar sistemas, más que buscar más tecnología, el reto es conectar de manera precisa, digamos, la información que ya existe, que ustedes ya generen y hacer que eso trabaje a favor de la organización. Y eso lo vemos una y otra vez. O sea, el trabajo que deja de fluir empieza a fragmentarse. ¿Verdad? El contenido, como les vengo comentando, vive en muchas plataformas. Los procesos cruzan diferentes sistemas, ¿verdad? Los procesos siempre van a estar como transversales entre toda la operación, entre departamentos y todo. Pero si las aplicaciones y nuestras plataformas no resuelven esas necesidades puntuales, no vamos a poder nunca como en realidad incorporar ese proceso. Entonces, al no tener las plataformas conectadas, por ende se hace como una cascada negativa de consecuencias, ¿no? Tenemos demasiadas plataformas, tenemos demasiados sistemas, que todo está fragmentado, que eso resulta en aplicaciones fragmentadas y en personas, que eso es el impacto como más fuerte que vemos, en personas que también están fragmentadas. ¿Por qué? Porque aquí el punto que conecta, digamos, el resistor del proceso termina siendo un colaborador. ¿Verdad? Termina siendo una persona que está checando un sistema, el otro sistema, está conectando esa información, está bajando de un sistema, subiendo a otro y haciendo todo este proceso manual, ¿verdad? Que como les decía al principio, al momento que tengamos un happy problem, que sería que nos llegue un pedido de no sé qué tanto porcentaje más grande de nuestro volumen normal, en ese momento vamos a empezar a ver todas esas fricciones, ¿verdad? Porque la persona no va a poder soportar ese aumento, ¿verdad? En la necesidad del negocio, ¿verdad? De operatividad, no va a poder hacer ese cruce, ese puente, digamos, entre los sistemas y los procesos de manera ágil, o sea, lo ágil suficiente como para que el negocio en realidad pueda despegar, ¿verdad? Entonces, con este pedacito, yo quisiera dejar claro, el problema es que la información está en todas partes. Ustedes tienen información en todos lados, estoy segura, así como todos nosotros tenemos información en el celular, en la computadora, en el correo, en folders compartidos. La información está en todos lados, pero el problema es que no siempre está lista para operar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo pasamos de esta fragmentación a una base conectada, confiable y accionable? Súper, Ade, sí, totalmente de acuerdo. Y aparte esto lo estamos viendo directamente desde la operación, exactamente de cómo continuar, pero sí me gustaría, antes de responder tu pregunta, que creo que es vital, el ver
Ok, entonces, esto como, ok, esto es parte de la operación, pero ¿en dónde más tiene implicaciones? Entonces, yo quisiera rapidísimamente tocar el tema de, ok, tenemos la parte operativa, tenemos la importancia de que obviamente tengamos un negocio que pueda sacar los productos que nosotros producimos, los cuales somos especialistas, pero no estamos solos. En este entorno, sobre todo en la industria alimenticia que opera bajo un entorno regulatorio sumamente exigente. Tenemos reglas a las que nos tenemos que apegar, o sea, las reglas del juego, la cancha. Entonces, tenemos realmente que hacer las cosas bien para que podamos nosotros dar estos productos. Entonces, sabemos que hay certificaciones, auditorías, controles sanitarios, requisitos que forman parte de este trabajo continuo, de su día a día. Y pues una auditoría no nada más evalúa que los procesos existan o que el producto tenga cierta calidad, sino evalúa también la capacidad de la organización para demostrar que estos procesos ocurrieron y que ustedes tengan evidencia confiable de eso. Por eso, o sea, de forma muy general, ustedes mejor que nadie saben la cantidad de tanto normativas como certificaciones que existen, desde la ISO 22000, las NOMS, el HAC. Entonces, todos estos tienen puntos en común, a pesar de que están especializadas en diferentes cosas, ¿no? Que siempre se necesita tener la documentación y evidencia actualizada, que necesitan contar con una infraestructura segura y confiable para garantizar que no haya filtraciones, que no haya riesgos, que ustedes operen con procesos consistentes y que lo puedan de nuevo comprobar, que tengan trazabilidad de sus productos e insumos, sabemos que eso ya es vital y es algo de alta complejidad, que puedan ustedes gestionar información crítica en múltiples áreas en lugar de estarla replicando, en lugar de que si van a ser 4 áreas las que utilicen algo, entonces lo pasen y entonces estos documentos, además de que no se tenga control, se puedan estar modificando, realmente vulnerando y que puedan responder ágilmente ante auditorías, porque sabemos que hay veces que ni siquiera están programadas, llegan y hacen las auditorías o las inspecciones y ustedes tienen que estar preparados. ¿Qué pasa si no lo estamos? Sabemos que si hay una auditoría, llega a ver, ahí nosotros tenemos clientes que nos dicen, de verdad que yo sé que tengo que hacer mi auditoría, tengo que cumplir y a veces me lleva 6 meses el estar listo para que eso ocurra. Realmente se hace un proceso muy lento, muy costoso, muy burocrático de estar buscando dónde está esta información, qué pasó. Entonces, de nuevo, si no lo tienen, hay riesgos y sanciones que realmente pueden ser críticas y que de nuevo pueden impedir la continuidad de la operación. Puede haber multas y hasta retiro de producto del mercado hasta cierre de planta. Entonces, ¿qué puede pasar aquí? Pues la intención es que ustedes ya no tengan esta incertidumbre, este riesgo operativo, sino puedan tener esta información lista para que puedan preparar mucho más rápido las auditorías, se adapten a cambios, porque al final bueno, la normativa no está escrita en piedra, hay modificaciones constantes, entonces que ustedes puedan adaptarse a ellos y que puedan garantizar esta integridad y fiabilidad. Esto del lado de la parte normativa, pero también algo muy importante en el mercado es esta posibilidad de crecer. Entonces, cada nuevo cliente, nuevo mercado y proceso de exportación requiere evidencia, trazabilidad y documentación. Entonces, de nuevo, no basta con fabricar un buen producto, sino necesitamos mostrar que es apto para el nuevo mercado que estamos acercándonos, que queremos llegar y con qué controles lo estamos llevando. Este alcance es muy importante porque va ligado, uno, a que obviamente sea más rentable el negocio, ¿no? Pero por supuesto también a la reputación, a la competitividad y a la capacidad de expansión que tengamos. Entonces, por eso les quería platicar como estos 3 puntos que considero muy importantes, porque para empezar, entonces, necesitamos hacer este crecimiento. Ahora, primero, entrar a un nuevo mercado. Entonces, primero necesitamos mostrar confianza.
Entonces, por eso se necesita el que mostremos nuestras regulaciones, nuestras certificaciones, que tengamos capacidades de respuesta, de evidencia y demás. Ya que por fin entramos, tenemos un segundo reto, que es adaptarnos a ese mercado. Entonces, estos mercados cambian y tienen sus particularidades. Ahí lo tenemos con las papitas, ¿no? Vamos a cada país y vemos que hay productos que si bien tienen su core o su base en la misma estructura, papitas, eh, sabores distintos, se tiene que estar innovando constantemente para que realmente podamos permanecer en ese mercado y que nos haga suyo, ¿no? Entonces, por eso, también importantísimo, no solamente el responder, sino poder desarrollar ágilmente nuevos productos, el que validemos y controlemos esas formulaciones, y para eso necesitamos coordinación entre áreas, procesos claros y una adaptación. Adaptación. No podemos estar pensando que va a salir un producto en 2 años. Tal vez ya para ese momento el nopal ya dejó de tener alta tendencia. Sabemos que ahorita pasa mucho eso, ¿no? Este superfood pues ya pasó de moda y nosotros seguimos intentando hacer un producto de eso que ya tal vez no va a tener ese mercado, ese impacto en el mercado que buscábamos, ¿no? Entonces, adaptarnos también requiere este control de información y mantenernos, ¿ok? Porque ya estamos ahí, ya construimos estas relaciones, ahora queremos que sean a largo plazo y consistentes, no solamente con estos mercados, sino también con los stakeholders que están alrededor, con nuestros clientes, con nuestros distribuidores, con los proveedores de nuestra materia prima, aliados. Entonces, para eso necesitamos que haya una transparencia en la información, en la comunicación, que haya una colaboración fluida, no solo interna, sino también con los demás. Entonces, por eso muchas oportunidades comerciales realmente se pueden perder y no es nada más porque el producto se produzca bien o mal, sino porque no tenemos esta capacidad administrativa que les dé confianza y que pueda respaldarnos. Y si no hay este respaldo, puede haber hasta realmente un riesgo crítico, hasta reputacional, que pues nos pueda ir generando problemas para adelante, ¿no? Entonces, básicamente, de ahí es que nosotros queremos decirles que si la información es un elemento que conecta la operación, entonces el cumplimiento y el crecimiento realmente se engarzan de ahí, ¿no? Entonces, por eso, si bien estamos todo el tiempo poniendo atención a los procesos, estos procesos siempre van acompañados de información, de contenido. Por eso, ya ahorita que planteamos por qué es relevante, qué es la información, en qué ámbitos consideramos relevante y que impactan, entonces ahora es cómo realmente utilizarlos. Ahorita ya vamos al cómo, ¿no? Entonces, no solo es tener los datos guardados, bien lo decía Adela, tenemos una cantidad de información, mi celular todo el tiempo me dice que ya no tengo memoria, y yo, pero ¿de qué, no? Todo se guarda, pero no es nada más que se guarde, cómo utilizarlo realmente y garantizar que esa información puede impactar a favor del negocio. Entonces, yo les quiero dar como algunas pautas, que sería primero construir una base operativa. Hemos hablado de que es importante la información, pero ahora realmente es cómo organizarla para que esté lista, para que la podamos utilizar cuando la necesitamos, que es en nuestro día a día. Se dice que pasamos, de hecho, más de 5 horas a la semana buscando información, nada más. Entonces, imagínense todo el tiempo que le invertimos. Entonces, por eso, parte de esto es centralizar documentos, pero no nada más eso resuelve el problema. Si solo juntamos la información y la tenemos en un solo lugar, de todos modos puede ser difícil de encontrar, difícil de interpretar y poco confiable, porque pues la podemos estar modificando sin control alguno, ¿no? Entonces, para que realmente esto sea eficiente, el primer pilar sería que tenga gobernanza la información, o sea, que podamos confiar en ella. Y para eso necesitamos que haya solo una versión válida y que sea la última, que ustedes no estén luchando para, es que es la versión final, final 2, ahora sí contrato listo, contrato firmado 2, y que al final ustedes no saben realmente si están ocupando correctamente y que eso puede impactar gravemente, ¿no? Que ustedes sepan quién
tuvo acceso a esa información, quién la modificó, cuándo, que haya trazabilidad y todo el control del ciclo de vida. Entonces, de esa manera, si ustedes están siempre luchando con versiones distintas o dónde quedó, este es un punto que se tiene que atacar, la gobernanza. El segundo es el contexto. Los documentos aislados realmente dicen muy poco. O sea, si no tenemos un, una red que nos diga, ok, este es un contrato, sí, pero bajo este marco de este cliente, de este proyecto, realmente requiere muchísima interpretación y requiere también pues mucha complejidad. Entonces, por eso realmente la información adquiere valor cuando entendemos a qué proceso está relacionado, a qué producto pertenece, las reglas que se le adquieren. Entonces, la intención es que toda esa historia completa pueda estar en el contexto de la información. Y el tercer lugar sería la estructura. Entonces, la estructuración, o en muchos casos la gente lo ubica como estas carpetas, es cómo se va a administrar y organizar la información de manera consistente para que no solamente las personas, sino también los sistemas sepan dónde ubicarla y cómo interpretarla de forma rápida y pues de nuevo, consistente. Entonces, si cada área de la organización clasifica y está nombrando los documentos de manera distinta, pues hacemos silos y hacemos que haya más complejidad. Entonces, la intención es que sí, todo esté en un solo punto, pero que tengamos estos tres pilares para que combinándolos hagamos una base real operativa que realmente sea eficiente y que no tiene realmente que hacerse en un proyecto que sea complejísimo y súper difícil pueda hacerse por medio de proyectos pequeños que tengan el mayor impacto en la organización y de ahí se va subiendo poco a poco, ¿no? Entonces, nosotros como lo vemos es que esta información la recomendamos llevar a expedientes únicos. Entonces, piensen por un momento, vamos a hacer un pequeño ejercicio, en algún proceso crítico de su empresa. Generalmente, pues va ligada o a un proveedor, a un producto, a un cliente o hasta por lotes, ¿no? Entonces, la información relacionada con ese proceso no nace en un solo lugar. Alguna de esa información nosotros la generamos, otra la recibimos, otra estamos en un vaivén, entonces te lo paso, me lo aprueba, se modifica. Entonces, estamos haciéndolo información y recibiéndolo desde diferentes momentos, en diferentes áreas y tenemos solicitudes, como ven aquí, puede haber órdenes de compra, facturas, certificados. Entonces, cada documento va a ser parte de la historia de lo que estamos realizando. Entonces, pues muchas veces esta historia queda distribuida, como habíamos dicho, en diferentes lugares. La intención de esto es que el expediente único logra que todo esté en un solo punto, de manera que la organización, la documentación, el contenido se puede entender, gobernar, contextualizar y organizar en un solo lugar. Eso lo que permite es generar reglas, decir, ¿sabes qué? Eh, si llega un alta de proveedor y este proveedor es prioritario, si es una renovación, no tengo para qué pedirle documentos que ya tengo que siguen siendo válidos. Un orden de compra, a menos que no sea más de 5 millones, entra en una revisión rápida, ¿no? Entonces, esas reglas les va a permitir que ustedes puedan operar de una forma mucho más rápida, que también puedan reducir tiempos de búsqueda, trazabilidad sea evidente, toma de decisiones y que realmente puedan tener esa información crítica cuando realmente ustedes la necesitan para su día a día. Entonces, aquí también es donde ustedes esta información la van a integrar con sus sistemas, porque sabemos que ya tienen sistemas, entonces la intención es que ustedes ya la puedan conectar y que entonces sea fácil de operar y que realmente pueda ser integral punta a punta. Entonces, esa es la propuesta que les traemos, pero como no pensamos que la tecnología sean herramientas aisladas, sino que puedan ser una parte vital para esta continuidad operativa, pues creo que es muy importante que la tengamos centralizada. Otro punto muy relevante es que esta información sea fiable y que tenga validez jurídica. Hemos dicho
que es muy importante poder confiar en la información que tenemos. Y no solo nosotros, sino las instituciones que también nos regulan, que nos certifican. Por eso, el tener esta estrategia debe de incorporar elementos de evidencia como validaciones, firma electrónica, entregas certificadas o hasta una gestión de PDFs robusta para que entonces cuando garanticemos que formatos tan cotidianos como un PDF sea realmente válido y entonces más adelante un contrato firmado no nos vayan a decir, no, es que esto no es fiable y entonces no se puede ser efectivo ante cualquier controversia, ¿no? Entonces por eso, de nuevo, recordarles, no solamente es cómo se almacena la información, sino cómo se hace confiable y operable realmente para el negocio ante cualquier escenario. Y finalmente es cómo orquestar la información. Entonces, lo decíamos, ¿no? No solamente es que la información está aislada, necesitamos que le ayude a la operación, que realmente no sea una consulta esporádica, sino sea un activo que impulse toda la operación. Entonces, por eso la intención es que este expediente centralizado nos permita conectar sistemas, automatizar procesos, generar casos de uso específicos que sean de alto impacto para ustedes y adaptarse en tiempo real. Entonces, para que lo podamos aterrizar, quiero darle espacio a Adela para que nos cuente algunas de las cosas que ya se están trabajando actualmente. Gracias, Ceci. Y si quieres, le damos a la siguiente. Pero bueno, sí, justamente hasta ahorita hemos recorrido el proceso, el problema, digamos, desde el lado de la operación y ya sé si lo está llevando, digamos, a la práctica, porque justamente como ella dijo, la solución no es simplemente almacenar documentos en un lugar distinto, eso no nos sirve de mucho. La solución es construir una capa de contenido que realmente conecte la información con los procesos, con los sistemas, con las personas que toman decisiones sobre ese contenido todos los días, ¿no? Entonces ahí es realmente donde nosotros queremos traerles valor. En Highland hablamos de esto a través de la Content Innovation Cloud, que nosotros le decimos el CIC. Y el concepto central es muy sencillo. Lo que queremos es transformar contenido y datos empresariales en inteligencia accionable. Así, el CIC nos apoya en tres capacidades claves. El primero es la federación, lo cual significa que conecta contenido que puede vivir en múltiples repositorios, en una nube privada, en diferentes sistemas o en soluciones ya existentes sin obligar una migración disruptiva, ¿verdad? El objetivo es que la organización pueda acceder a esa información donde sea que esté, pero de la forma más conectada y segura. La segunda es esa misma gobernabilidad, porque no basta con llegar a esa información, ¿verdad? No, no basta con tener esa información, sino tenemos que saber que es confiable, que está segura, que es vigente, que es auditable y que es explicable. La información solo sirve si podemos confiar que la base realmente es válida. Y la tercera es que es el motor de todo esto es la inteligencia artificial. Entonces, una vez que el contenido ya está conectado y gobernado, la inteligencia artificial puede realmente generar valor para la organización, identificando informaciones adicionales, automatizando tareas, activando flujos y convirtiendo datos dispersos en acciones concretas. Entonces, la diferencia no está solamente en tener un repositorio o tener inteligencia artificial, está en tener una arquitectura que realmente conecte, gobierne y active esa información para generar un impacto medible en la operación que ustedes tienen. Entonces, para aterrizarlo, si que le damos a la siguiente slide, quisiera contarles de unos ejemplos, ¿no? Entonces, el primer ejemplo que tengo que compartirles es el ejemplo de Coca-Cola Norteamérica. Entonces, si quieres, nos podemos ir al siguiente slide. Coca-Cola en Estados Unidos recurrió a Highland para afrontar un desafío enorme dentro de su operación. Entonces, imagínense, parte del negocio principal de Coca-Cola no solamente es la generación de los jarabes, ¿verdad? Sino en realidad la logística de enviar todos esos jarabes, ¿verdad? A diferentes lugares. Entonces, ellos tenían más de 10,000 entregas diarias de productos de Coca-Cola. Entonces, no solamente los jarabes, sino ya los enlatados, ¿verdad? Diferentes presentaciones de Coca-Cola, ¿verdad? Y la compañía lo que necesitaba era garantizar que esas órdenes, los comprobantes, la documentación operativa y todos esos procesos relacionados fluyeran de forma eficiente con todo el respaldo documental, ¿verdad? De una cadena de suministro de gran escala. Entonces, con nuestras soluciones, Coca-Cola logró automatizar y centralizar esa gestión documental, permitiendo el acceso a tiempo real a la información crítica, ¿verdad? Todos los complementos, digamos, de los el log de embarque, digamos, el comprobante de que se recibió en centro de distribución o que salió, que llegó al cliente final, todas esas fotos, digamos, que van siguiendo, digamos, la logística de estos productos,
todo eso lo lograron eficientar, ¿verdad? Lo lograron incorporar a los procesos para poder tener esas evidencias anexas y asegurar que el proceso estuviese fluyendo de la mejor manera posible. También ellos aseguraron, digamos, con esto el tener trazabilidad, control y eficiencias, digamos, dentro de toda la operación. Así que nos vamos al siguiente slide, pero ellos mismos, digamos, también aprovecharon de una solución adicional que es nuestras integraciones con RPs, en este caso SAP. Tenemos varios diferentes tipos de integraciones con SAP que, pues obviamente sabemos que para temas de alimentos, ¿verdad? Y de manufactura de alimentos es muy fuerte, ¿verdad? SAP es como el corazón transaccional de muchas organizaciones. Ahí viven órdenes, compras, facturas, proveedores, los inventarios, ¿verdad? Que tanto hablamos, y mucha de la operación diaria. Entonces, el poder estar integrados con su ERP, eso le complementa muchísimo, digamos, en la parte documental, porque esas transacciones siempre están ligadas a algún tipo de contenido. Entonces tenemos un objeto de negocio que es en relación a una factura, a una orden de compra, a una nota de crédito, todas esas informaciones que van atadas, digamos, pero no, o sea, van juntas con ese objeto de negocio, más no necesariamente conectadas, nosotros hacemos esa conexión para que realmente ustedes puedan tener todo ese soporte, ¿verdad? Y la evidencia de cada transacción junto con el proceso, ¿no? Eso nos deja un proceso end-to-end mucho más fluido, ¿verdad? Con una integración que realmente nos deje esa conexión entre los contenidos y los procesos. Eso nos genera una centralización mayor y una visión más clara de lo que está ocurriendo en la planta. Esa misma lógica aplica a otro tipo de contenido crítico que son los contratos, que es el siguiente ejemplo. Y los contratos son un gran ejemplo, digamos, de información que puede parecer documental, pero que en realidad tiene un impacto directo a la operación. ¿Por qué? Porque un contrato define obligaciones, fechas, condiciones, penalizaciones, ¿verdad? Renovaciones también. Y toda esa información, si no está controlada, ¿verdad? La organización puede perder visibilidad sobre riesgos, sobre las fechas, ¿verdad? Si tienen algún tipo de monto que tienen que pagar en caso de que incumplan, ¿verdad? Y piensen en contratos no solamente con sus clientes, sino contratos de inmuebles, contratos con proveedores, contratos de si tienen flotilla, ¿verdad? Todo eso implica un contrato. Y el problema es que el contrato generalmente se queda resguardado en un PDF que alguien tiene que ir a buscar y leer cada vez que se tiene que interpretar, ¿no? Aquí lo que nosotros intentamos de agilizar es controlar ese ciclo de vida completo, desde que se crea ese contrato, las revisiones de los contratos, quién lo aprueba, todos los vencimientos de las diferentes obligaciones que incluye y el acceso a esa información de una manera correcta. Entonces, cuando tenemos todos esos contratos gobernados dentro de un flujo digital, la empresa gana control sobre esos riesgos y la agilidad en los procesos para poder tener una mejor capacidad de responder, ¿no? Entonces, todo eso se traduce a agilidad en la operación. Entonces, si conectamos esos tres ejemplos, si ya nos vamos a la siguiente slide, llegamos a una conclusión muy clara y que venimos como mencionando ya varias veces dentro de este webinar. El problema no es falta de información, es cómo la organizamos. La mayoría de las organizaciones tienen más información que nunca, lo dijo Ceci, o sea, mi celular cada rato me avisa que ya no tengo memoria, la computadora también cada rato está topada, tenemos documentos en todos lados. El problema es cómo los organizamos para poder aprovecharlos, porque si esta información está dispersa, no genera confianza, si no tiene contexto, no ayuda a las decisiones de negocio que necesitamos tomar, ¿verdad? Si no está gobernada esa información, no sirve como evidencia, no sirve como un soporte, digamos, para cualquier tema legal. Y si no está conectada al proceso, no va a impulsar esa acción dentro de la organización. Por eso la conversación cambia. No estamos hablando solamente de digitalizar o de almacenar. Se trata de preparar esa información para que realmente pueda trabajar a favor del negocio, ¿no? Y cuando hacemos eso, la información deja de ser solamente una carga administrativa y en realidad se convierte en una ventaja operativa. Entonces, si tuviese que resumir todo, ya sé que vamos súper rápido porque se nos está acabando mucho el tiempo, pero si tuviéramos que resumir todo el valor que trae Jaila en esta conversación sería que nosotros ayudamos a impulsar los procesos administrativos y operativos con visibilidad y control y trazabilidad de punta a punta, unificando el contenido, integrando personas, procesos, documentos e inteligencia dentro de un flujo digital gobernado y auditable. Esto enriquece toda la información con sus sistemas, ¿verdad? Para que ustedes en realidad estén listos para tomar ese siguiente paso en la evolución digital que tengan ustedes y que siempre tengan esa continuidad operativa que tanto necesitan. Entonces, no se trata de una implementación desconectada de la realidad local y que estamos haciendo ese acompañamiento aquí en México, ¿verdad? Entonces, si regresamos al mensaje central de esta sesión, lo que estamos buscando es la garantía de la continuidad operativa de toda esta información y de sus procesos, ¿verdad? Que esta información esté gobernada, conectada, trazable y que esté lista para trabajar a favor de su negocio. Muchas gracias, Adela, muchas gracias, Ceci.
Ya vamos, como dices, con bien poquito tiempo, pero tengo tres preguntas que me mandaron y quisiera planteárselas. Me dice Luis, si no es un problema de sistemas, sino de manejo de información, entonces tengo que mudar toda mi información a una nueva herramienta. Les voy a hacer las tres preguntas igual y ya las respuestas abarca todo, ¿no? ¿Mm? La otra es tener toda mi información en una herramienta, si es seguro. ¿Cómo manejan los accesos? Si una persona no está, entonces, ¿quién puede acceder a esa información? Y la última, esta es curiosa porque sí hay muchas cosas que a veces todavía van a mano. Algunas de mis órdenes de compra se llenan a mano. De todos modos, mi personal va a tener que vaciar esa información a un documento digital, entonces sería lo mismo. Eh, Va, si quieres, la primera pregunta, digamos, de que si tienes que migrar toda esa información, no. Justamente eso tratan nuestras capacidades de federación. Nosotros podemos ir hacia donde está toda esa información y aprovecharla donde sea que esté, ¿verdad? Eh, la segunda pregunta ya se me fue. Era lo del el acceso. Entonces, Ajá, exactamente, sí. o sea, ahí si quieres la respondo. Como ¿Mm? bien dice Adela, como está centralizado, la intención es que en lugar de que ustedes estén dando diferentes tipos de acceso en diferentes plataformas, que se hace inviable, muy difícil la gestión. Entonces, lo que hace esta plataforma de gestión con expediente es que se hace por roles. Entonces, si se hace como, por ejemplo, tú eres fulanito, pero eres de esta área y tienes estas capacidades, entonces tú vas a poder ver la información que te es pertinente a ti, nada más, para que tú puedas hacer tu trabajo y ahí se puede hacer este control de si puedes editar, si puedes bajar, si solo puedes consultar y todo eso queda monitoreado. Si llegaras tú a cambiarte, por ejemplo, de área, entonces se asignan por roles estas facultades. Entonces, de esa manera, si entran más personas, si entran 50 gestores adicionales, como sea, se les da ese rol y entonces eso lo hace mucho más factible y de gestionar. Y Y la la última última era pregunta la de de las captura, sí, ¿verdad? A De órdenes. mano, captura. ¿verdad? Sí, Justo, ese sí ajá. me acordé. Para los temas de captura, nosotros tenemos herramientas también y soluciones que permiten esa captura, aunque sea un documento que esté llenado de manera manual, ¿no? Entonces, con esas herramientas la digitalización es inmediata, entonces la captura es muy, muy buena. Entonces, aunque sea a mano, aunque sea el garabato de un doctor, no puedo prometer el 100% con el garabato de un doctor, pero casi sí se logra, digamos, extraer la información y te deja ahí, digamos, visible ambas dos opciones. Entonces te deja la opción digital y la opción manual, digamos, a mano, para que ustedes puedan comparar y asegurar y así entrenar, digamos, la tecnología para que cada vez reconozca mejor la letra, digamos, de esa persona, ¿no? Entonces, en caso de ser un doctor, nos tocaría entrenarlo, ¿verdad? Pero aquí no hay doctores que yo sepa aún. Ok, Básicamente. bueno, Sí, y con gusto sí. podemos revisar porque esa es la idea, ¿no? O sea, ustedes van a tener particularidades, tal vez van a tener entrada exacto de información a mano, tal vez van a tener muchos formularios y que puedan ustedes subir la información, tal vez por correo. Entonces, la intención es esa, que identificar cuáles son sus puntos de origen de la información y de ahí cómo la queremos gestionar para estos momentos críticos, pues lo tengan todo a la mano. Sí, muchas gracias. Bueno, quiero agradecerles, Ceci, Adela, por compartir su experiencia, sus reflexiones. Y bueno, también quiero agradecerle a la Cámara de la Industria Alimentaria de Jalisco que nos ayuda colaborando para acercarnos y generar este espacio de intercambio y aprendizaje. Vamos a poner aquí también en el chat, les puse un enlace por si quieren agendar una sesión. Nos encantaría saber cómo están, en qué etapa están y si hay alguno de los retos en los que los podamos acompañar. Estamos ahorita viendo en la pantalla un QR, también ahí los dirige y nos pueden contactar. De verdad, nos interesa saber cuáles son los casos en los que están ustedes atorados. Y bueno, pues como les digo. Ya vimos a lo largo de la sesión que hablamos de cumplimiento, auditorías, trazabilidad, automatización, y hasta inteligencia artificial. Pero bueno, de eso y muchas cosas más están hechas las herramientas y el expertise que tenemos para acompañarlos. Si algo de lo que les compartimos le hizo sentido, le hizo un pequeño ruido en la cabeza de esta puede ser una solución, por favor, permítanos platicar.
y veamos qué es lo que podemos hacer junto con ustedes. Van a recibir la grabación de nuestro webinar. Estamos terminando ya con un minuto. Les quiero agradecer de verdad acompañarnos esta mañana y esperamos seguir en contacto con la CIA, coincidir nuevamente en algún evento y bueno, que tengan un excelente día.